Muy poca gente sabe que mientras manejan su auto, este está tomando decisiones constantemente para no gastar combustible de más y para no contaminar. Porque para que el motor funcione bien, necesita una mezcla exacta de aire y combustible. Pero como las condiciones cambian, por ejemplo el clima, la altura, las condiciones de manejo, el estado del motor, etc., el auto tiene que hacer ajustes en tiempo real sin que el conductor lo sepa. A estos ajustes los llamamos correcciones de combustible y es lo que hace el computador del auto, que también se llama ECU. Para hacer esto, el vehículo usa el sensor de oxígeno, que es el probador. Es el que va probando cómo está la mezcla que sale por el tubo de escape. El encargado de avisar si la mezcla está bien es el sensor de oxígeno. Imagínate como un chef de cocina que va probando lo que sale por el escape. Si lo que sale dice que hay mucho oxígeno, la mezcla está pobre, o sea, falta gasolina. Si dice que hay poco oxígeno, la mezcla está rica, o sea, sobra gasolina. Como se ve en la gráfica, este sensor siempre está oscilando, enviando señales constantes a la computadora que van desde 0 a 1 volt. Y así es como el computador va haciendo las correcciones a la mezcla. Si la mezcla está muy pobre, le echa más combustible, y si la mezcla está muy rica, le echa más aire. ¿Cómo lo hace? Regulando el ancho de apertura de los inyectores. Tenemos entonces dos tipos de correcciones: el ajuste de corto plazo y el ajuste de largo plazo. El ajuste de corto plazo es la reacción. Si el sensor de oxígeno dice falta gasolina, la computadora ordena a los inyectores abrirse un poco más en ese mismo instante. Es un cambio momentáneo y muy rápido. Pero también está el ajuste de largo plazo. Es el que detecta que durante mucho tiempo la mezcla está pobre o rica. A diferencia del ajuste de corto plazo, que es instantáneo, el ajuste de largo plazo es un promedio, hecho según la historia con la tendencia. Si la tendencia es mezcla pobre o mezcla rica, el ajuste de largo plazo la corrige. Estas tres curvas nos dicen muchísimo cuando estamos tratando de diagnosticar el estado del auto. Lo primero que tenemos que ver es si la señal del sensor de oxígeno es una curva pareja, un sinusoide parejo. Ya estamos viendo que en mi caso ya no es para nada parejo, a veces es más ancho, a veces más delgado. Después, si se fijan, el ajuste de corto plazo anda más o menos en los márgenes bajos, entre 0 y entre más 10 menos 10, pero el ajuste de largo plazo tiene un gran problema, que está en 16%. A veces baja a 0, pero se mantiene durante largo tiempo en un 16%, lo que indica que algo anda muy mal. Un 16% positivo quiere decir que está detectando una mezcla pobre, entonces está aumentando el paso del combustible en 16% de manera permanente. Con estas curvas ya tengo todos los datos necesarios para hacer un diagnóstico. Ya puedo ver que el computador está mandando un 16% de combustible extra, o sea, la mezcla la está detectando como pobre, está entrando demasiado aire y poco combustible. ¿Qué puede ser? Hay varias cosas que pueden ser aquí, pero vamos a ver las más obvias. La primera es que tenga una fuga de vacío, o sea que antes de, por las tomas de aire o por las mangueras, el cuerpo de aceleración esté chupando aire y no pase por el sensor MAF, que es el que informa al computador. Lo revisé, encontré algunas pequeñas fugas de vacío. Al arreglarlas se mejoró un poco la curva del sensor de oxígeno, pero no lo suficiente. Y el 16% no mejoraba. ¿Qué hice entonces? Lo próximo fue llevarlo a un mecánico. Y el mecánico empezó a revisar y encontró que uno de los inyectores estaba goteando, estaba malo. Entonces por eso ese inyector no echaba suficiente combustible, la mezcla era pobre, el computador recibía mezcla pobre, da la orden para echar más combustible y por eso el 16,4% de corrección a largo plazo. Le cambié el inyector y miren lo que pasó. En primer lugar, vemos que la curva del sensor de oxígeno está mucho mejor. Esa es la curva que tiene que salir en un auto, una curva de 0 kilómetros.
Abajo la corrección de corto plazo. Vemos que está muy bajita, entre 3, 4, 6, 7. Ahí se pegó una disparada por condiciones de manejo. Ah, no, porque ahí prendí el aire acondicionado, perdón. Ahí lo apagué y recupera los valores bajos. Prendí el aire acondicionado para ver cómo iba a afectar al consumo de combustible. Ahora ya podemos pasar a las conclusiones. La primera cosa que podemos concluir es que ahora ya saben cómo interpretar cuando la curva del sensor de oxígeno está buena o está mala. Eso es fundamental. Yo pasé mucho tiempo dándome vueltas, pensaba que estaba buena pero estaba mala, pensaba que estaba mala y estaba buena, le cambié el sensor por nada, etc. La curva de sensor de oxígeno buena es esa que está mostrando ahora. No siempre es perfecta, por ejemplo ahí vemos que tiene algunas, de repente vemos que tiene algunas irregularidades, pero eso en general es una curva de un auto prácticamente 0 kilómetros que está funcionando perfectamente. Lo otro, las correcciones de corto y largo plazo. A lo que hay que ponerle ojo es a las correcciones de largo plazo. ¿Por qué? Porque esas conexiones, si las tienen muy altas, significa que tienen algún problema sistémico. O bien que está entrando poco combustible, cualquiera parte de la línea de combustible. También puede ser un problema la válvula PCB, puede ser un problema de las bujías, de las bobinas, puede ser un problema, con el caso mío, de algún inyector. Siempre hay que partir por lo más fácil, ¿no es cierto?, como es las fugas de vacío. Para la fuga de vacío hay una forma bien fácil de descartarla. Con el auto en ralentí se acelera a 2500 revoluciones y si la curva del sensor de oxígeno mejora, entonces es que tiene una fuga de vacío. Si no mejora, es otro problema. Y así podemos descartar fácilmente. El caso mío no se arregló, era otra cosa. O sea, se arregló mínimamente cuando le arreglé las fugas chicas que tenía. Lo otro que hay que tener en cuenta es que cuando el ajuste de largo plazo se pasa de más o menos 25%, en la mayoría de los autos, prácticamente en todos, se va a encender la luz del check engine en el tablero de instrumentos. Entonces, si se le enciende la luz y le tira el error que de mezcla de combustible, véanle cómo está la corrección de largo plazo. Una vez que la corrección de largo plazo está arreglada, el auto va a andar más suave, va a andar más rápido, va a gastar menos combustible y sobre todo va a pasar la revisión técnica. Con el auto así, con el ajuste a largo plazo a 16,4%, yo no pasaba la revisión técnica, la próxima no le iba a pasar. Con esas cifras tira un error de exceso de hidrocarburos o un error de CO, de monóxido de carbono, cualquiera de los dos, porque el computador estaba andando demasiado combustible y sale combustible crudo por el tubo de escape. Bueno, eso es lo que les quería comentar para que vean que es fácil y es fundamental entender cómo funciona esto y saber interpretar las curvas. Es cuestión de que las vean en su auto y si son parecidas a la primera parte hay algo malo y si son parecidas a la segunda parte el auto está perfecto, al menos en la parte combustión. Eso era, pues. Chao. Gracias.